va a intervenir Eugenio Luján, profesor de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid, decano de la facultad, que nos va a presentar en su ponencia, nos va a hablar de epigrafías digitales, el modelo del banco de datos Hesperia. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a Isabel y a José Antonio Berenguer por la invitación a participar en esta jornada de Humanidades Digitales en el CSIC. Y quiero dar las gracias especialmente por haberse invitado, aunque no pertenezca a la institución que hoy nos acoge. En esta presentación lo que quiero hacerles ver pues es, por un lado, un repaso muy rápido, necesariamente, por algunos de los desarrollos más recientes en el ámbito de las epigrafías digitales, lógicamente no en todas las culturas y en todas las tradiciones, sino centrándome especialmente en el ámbito cronológico del Imperio Romano y sobre todo en lo que tiene que ver con la parte occidental del imperio, aunque ocasionalmente pues también haré referencia a otros ámbitos geográficos y culturales. Y todo eso pues para enmarcar cómo hemos ido desarrollando y adaptando a las nuevas realidades y a las nuevas posibilidades un proyecto en el que llevamos ya trabajando desde hace muchos años, como es el Banco de Datos Hesperia, que se inició en la Universidad Complutense de Madrid a finales de los años 90 bajo la dirección del profesor Javier de Hoz, y en el que en la actualidad pues participan profesores e investigadores de varias universidades españolas, concretamente de la Universidad de Zaragoza, de la Universidad de Barcelona y de la Universidad del País Vasco, de tal manera que hoy en día es un proyecto colaborativo en el que pues estamos intentando recopilar dentro de este banco de datos toda la información disponible a propósito de las lenguas que habitualmente, de una manera menos técnica, se denominan prerromanas, que nosotros preferimos denominar paleohispánicas, es decir, las lenguas indígenas habladas en la península ibérica en la antigüedad. Bueno, como les decía, en los últimos años ha habido pues, lo que podemos denominar casi pues una verdadera eclosión, afortunadamente, de bancos de datos que intentan recopilar pues, las epigrafías clásicas. Por un lado, la epigrafía latina, que es de la que voy a ponerles algunos ejemplos. También tenemos algunas contribuciones importantes en el ámbito de la epigrafía griega, como por ejemplo la base de datos de epigrafía griega del Packard Humanities, y ya digo que además de estos grandes proyectos pues han ido surgiendo también proyectos más limitados, pero que se han visto pues animados por esta facilidad que va habiendo para crear este tipo de herramientas. Aquí concretamente les he puesto en primer lugar lo que es el gran banco de datos de referencia para la epigrafía latina, la Epigraphische Datenbank de Heidelberg, que hoy en día pues es, podríamos decir, el proyecto más serio, el que va documentando de una manera mejor toda la epigrafía latina, aunque precisamente por esa voluntad de ser más exhaustivo y de presentar una información más completa acerca de las inscripciones, intentar además dar imágenes en todos los casos y proporcionar pues toda una serie de recursos a los investigadores, pues va progresando de una manera más lenta de lo que pues a muchos nos gustaría, pero realmente es el caso en otros ámbitos. Eso lo comentaba porque, por ejemplo, contrasta con lo que sucede con otro de los bancos de datos que manejamos habitualmente en el caso de la epigrafía latina, como es la base de datos de Klaus Slavi, que aunque tiene una información que no es tan detallada y tiene menos vocación de tener una información digamos más precisa y más elaborada acerca de cada inscripción, pero realmente pues, hoy en día es la que abarca un mayor número de inscripciones, de tal manera que quienes trabajan o trabajamos en el ámbito de este tipo de epigrafías, pues necesariamente tenemos que consultar las dos, porque en un caso nos vamos a encontrar con esa información de mayor calidad y en otros casos nos vamos a encontrar, como es la base de datos Klaus Slavi, con una información mucho más amplia y con un número de inscripciones mucho mayor que el que encontramos en la anterior. Pero esto se lo decía porque hay uno de los riesgos de los que tenemos que ser conscientes cuando trabajamos desde el punto de vista filológico, y es que a veces lo que ha sucedido en proyectos de humanidades digitales y concretamente de epigrafía y también de edición de textos es que en aras de la facilidad o incluso a veces pues, de cuestiones de derechos de autor, lo que se ha dado en este tipo de bancos de datos es una vulgata del texto
y no se recogen, pues, por ejemplo, los aparatos críticos y toda la información de divergencias de lecturas en diferentes autores. De tal manera que quien consulte una base de datos como la que tienen ahora en línea, pues corre el riesgo de perderse información que puede ser interesante porque variantes de lectura pueden no estar recogidas. En el caso de la península ibérica, pues contamos con el banco de datos, con la base de datos de Hispania Epigráfica Online, que es un proyecto que surge a partir del archivo epigráfico de Hispania que tenemos en la Universidad Complutense de Madrid, con el que se vincula, pues, una revista de quienes pertenecen al ámbito de la historia antigua o de la filología clásica, pues conocen bien, que es la que lleva por nombre precisamente Hispania Epigráfica, y a raíz de la digitalización y del trabajo año a año para mantener actualizado ese archivo físico, pues se vio la necesidad también de crear, pues, esta base de datos que pudiera además estar a disposición online y en la que pudieran hacerse consultas, búsquedas y se pudiera ir incorporando cada vez más materiales. De tal manera que hoy cuenta con un número de fotografías importante y cuenta además en muchos casos con la propia digitalización de las fichas manuales originariamente de las que disponíamos en el archivo epigráfico. Ya digo que ha habido una proliferación y no les voy a mostrar todo, pero por ejemplo, pues hay algunas bases de datos importantes, como la Epigraphic Database Roma, que intenta recoger toda la epigrafía, pues, de uno de los grandes centros de producción epigráfica en el mundo antiguo, como no puede ser de otra manera, la propia ciudad de Roma, o incluso proyectos regionales que también son muy interesantes, aunque el número de inscripciones, pues, pueda ser en este caso más limitado, aunque bueno, pues son varios miles de inscripciones, como pueden ser el de las inscripciones romanas de Gran Bretaña. Por razones de tiempo no entro a la web de cada una de ellas, había puesto los clics, pero no me va a dar tiempo a pasar por todo, porque cada uno de estas bases de datos disponibles online surge con vocaciones diferentes, con posibilidades de búsqueda distintas. De tal manera que algunas permiten algún tipo de consultas que otras no contemplan, en algunas, como he dicho, la documentación es más rica y, en definitiva, pues digamos que todavía se percibe que en este ámbito de la epigrafía antigua, me refiero concretamente a lo que ya decía, este ámbito más bien de las epigrafías clásicas y sobre todo de la epigrafía vinculada con el Imperio Romano, pues se ve como realmente todavía falta una labor de estandarización y una labor de converger en una serie de criterios y en una serie de necesidades o de requisitos que tengan que cumplir todos los corpus. Aquí simplemente he intentado enumerar, pues, algunas de las ventajas que todos conocemos ya de estos corpora electrónicos. Una que es evidente es la facilidad para actualizarlos, que era uno de los grandes inconvenientes con los que teníamos que luchar en las ediciones tradicionales, porque lógicamente, pues, en muchos casos cuando se publicaba una edición, pues esta nacía ya desfasada. Eso es algo con lo que hemos tenido que vivir todos, y lo que no tenía sentido es, en un momento en el que empezaba a haber esta serie de recursos informáticos, incluso antes de que la consulta a través de Internet, pues, fuera tan fácil como es ahora mismo, pues ya se empezaba a ver como una desventaja que había que solucionar a través de las bases de datos, ya digo, aun cuando todavía, pues a finales de los 90, no podían ponerse a disposición online como se hace hoy en día. También esto permitía una mayor facilidad de acceso y dar la posibilidad de consulta a estas bases de datos a un público mucho mayor, y también, lo que no hay que desdeñar, esa rapidez en las búsquedas. Pero me gustaría insistir sobre todo en algunos elementos que pueden ser de especial importancia, sobre todo para algunos tipos de epigrafías, como es la posibilidad de búsquedas complejas. Esto es algo que en todos los ámbitos, pues, es importante, incluso en lenguas bien conocidas, pero para ponerles un poco en antecedentes de lo que comentaré después, sobre todo es una necesidad en aquellas lenguas o en aquellos corpora epigráficos en los que estamos tratando con lenguas que no entendemos bien, con escrituras que no están acabadas de descifrar del todo, de tal manera que el banco de datos, a su vez, no sea simplemente, pues, recoger de una manera digital lo que proporcionaba una edición, sino que pueda dar prestaciones adicionales que contribuyan a permitir el avance de la investigación, y eso yo creo que era algo importante. Y también el aumento de las posibilidades gráficas, no solo de documentación de imágenes, que lógicamente, pues, hoy con la potencia que tenemos de las herramientas informáticas, pues hace que la posibilidad de incluir imágenes sea prácticamente ilimitada, sino también, como ya se ha visto en algunas de las presentaciones anteriores, de consulta a partir de mapas o de plasmación de los resultados de esas búsquedas precisamente en una cartografía generada automáticamente que nuevamente sirve
como un motor para el avance de la investigación, porque a veces simplemente el ver cómo se produce la distribución de una determinada pauta que hemos buscado dentro del banco de datos nos puede estar iluminando y puede estar dando al investigador pautas de cómo debe interpretarse esa variación lingüística, epigráfica o de cualquier otro tipo que pueda haber localizado. Aquí simplemente les he puesto pues, algunos ejemplos de los diferentes modelos. Ya les digo que no voy a entrar a ellos. Si alguien quiere pues, alguna información, pues podemos verla después, donde, pues, por ejemplo, en la base de datos de Heidelberg pues, se ve que se puede ir buscando por diferentes campos, haciendo combinaciones muy diversas, de tal manera que se pueden encontrar y se puede llegar a refinar bastante los resultados para lograr pues, aquello que nos pueda interesar. También sucede lo mismo pues, en la base de datos de Hispania Epigráfica, donde se pueden ir combinando diferentes posibilidades. Esta es la parte de búsqueda avanzada, también hay un formulario de búsqueda sencilla donde hay unos campos predeterminados y de esta manera pues, poder ir de una manera más directa a la información que puede interesar. Pero sobre todo quizá me interesaba ver hacia dónde se está avanzando, es decir, si ya este tipo de herramientas, este tipo de presentación de la documentación se está convirtiendo en algo general, de tal manera que hoy en día entiendo que nadie se lanza a la creación de un corpus epigráfico sin pues, diseñar una base de datos más o menos de este tipo, contar con estas herramientas de búsqueda, etcétera, pero ¿hacia dónde se está caminando? Pues en primer lugar creo que es importante mencionar el surgimiento cada vez mayor de consorcios que lo que agrupan son bases de datos diferentes, porque claro, veían antes que por ejemplo por un lado pues podemos tener Hispania Epigráfica Online, por otro lado podemos tener la base de datos de Roma, por otro lado podemos tener las inscripciones romanas del Imperio, de Gran Bretaña. Claro, pero es interesante también que haya pues este tipo de páginas generales donde todos esos datos puedan reunirse y se pueda hacer una búsqueda no solo base de datos por base de datos, sino que además pues, se puedan incorporar todas esas bases de datos y de esa manera se desarrolle el trabajo de una manera colaborativa, y esta es otra de las palabras que ha ido surgiendo y que me parece interesante. De tal manera que en el ámbito que les estoy presentando muy someramente, pues nos encontramos con este proyecto EAGLE, de la European Association of Greek and Latin Epigraphy, que además, como ven, se integran dentro del gran proyecto de Europeana, donde se van incorporando paulatinamente diferentes proyectos y de tal forma que se pueda hacer la búsqueda conjunta en todos ellos. Aunque sea algo diferente, pero también quería comentarles en este ámbito en este camino de intentar pues, buscar estandarización, colaboración, compartir recursos, agrupar proyectos diferentes que se van realizando, pues otro proyecto importante como es el de Trismegistos, en el que pues, originariamente surge para intentar agrupar la información de los documentos procedentes de Egipto y del Valle del Nilo, pero que posteriormente pues, se ha expandido para convertirse pues, en un portal con vocación interdisciplinaria de recursos papirológicos y epigráficos. De tal manera que, por ejemplo, uno de los objetivos es identificar de manera unívoca cada documento, lo cual pues, resulta interesante en un ámbito como el de la historia antigua, donde nos estamos moviendo con unas masas de documentación importantes y a veces tenemos el problema de que hay documentos muy repetitivos en los papiros romanos, determinados tipos de inscripciones, y no resulta fácil saber cuando estamos manejando bases de datos diferentes si se trata del mismo documento con una pequeña diferencia de lectura debido a la edición o estamos ante documentos distintos. De tal manera que igual que están surgiendo pues, y han surgido ya iniciativas como la identificación de una manera unívoca de las publicaciones electrónicas, pues aquí a lo que iríamos es a un intento de identificar de manera unívoca los documentos que se han conservado de la antigüedad, independientemente de cuál sea la lectura o cuál sea la edición que estemos haciendo de cada uno de ellos. Y en este sentido, pues también un proyecto que tiene que ver con algunas de las iniciativas que se han mencionado aquí, pero también en este caso se refiere a época antigua, como es el de Pléyades, que lo que intenta pues, es unificar la información acerca de los nombres que tienen que ver con el mundo antiguo. Ya ven que pues en el momento en el que tomé esta diapositiva se contaba ya con más de 35.000 nombres antiguos, 30.000 nombres modernos, más de 38.000
localizaciones referidas al mundo antiguo, y es también un intento de sistematizar de qué manera se hace referencia a esas localidades, a esos yacimientos, y también de permitir agrupar toda la información dispersa existente sobre estos diferentes lugares de interés para el mundo antiguo. En este sentido, pero también tenemos que ir concluyendo ya. Quería mencionar la red AELAB que hemos creado recientemente, y en estos desarrollos también las epigrafías en 3D, que lógicamente pues no solo en este campo sino en otros están siendo muy interesantes. Y finalmente, por lo que se refiere al banco de datos Hesperia, lo que me gustaría destacar pues son las diferentes modalidades de acceso de consulta y las diferentes posibilidades de plasmar los resultados que tiene las búsquedas dentro del banco de datos. Por un lado, ya ven que, por ejemplo, pues en las partes accesibles, porque todavía no todas están abiertas al público, tenemos posibilidad de acceso a través de mapas, posibilidad de acceso a través de listados. Este es el modelo de ficha, donde pues, lo que hemos hecho ha sido agrupar organizándolo en diferentes pestañas, pues recursos muy distintos, pero por ejemplo en el ámbito del texto, luego si hay tiempo pues ya se lo mostraré, lo que nos ha preocupado es no dar esa vulgata que decíamos antes, sino recoger las variaciones en cuanto a las propuestas de lectura e interpretación de los diferentes autores. Hemos puesto además a disposición de los usuarios un sistema de búsquedas complejo, y además ese sistema de búsquedas complejo permite generar automáticamente mapas del tipo de este que les estaba mostrando aquí, que está predefinido con una búsqueda que hemos hecho, pero cualquier búsqueda en el banco de datos genera, si así lo quiere el que consulta, una representación gráfica de manera automática. Y ya para acabar, en lo que estamos trabajando últimamente es en lo que podemos denominar una herramienta de ayuda al desciframiento, porque en este caso algunas de las escrituras, especialmente la escritura meridional y la escritura del sudoeste, no están totalmente descifradas, y lo que hacemos es que, además de dar para cada una de las inscripciones los valores de lectura resultantes de aplicar las propuestas de interpretación de los signos de los autores más relevantes, cada usuario puede generar su propia parrilla de interpretación para esos signos, de tal manera que si hay un investigador que está trabajando en estas escrituras y quiere probar en el corpus si los valores que está asignando a las escrituras son los adecuados, pues se le da la parrilla, introduce los valores y genera automáticamente todo el banco de datos para ese tipo de escritura, de tal manera que creemos que es una ayuda más para la investigación, beneficiándonos de estas posibilidades que tenemos ahora con las herramientas digitales. Muchas gracias, y si hay alguna pregunta después, pues con mucho gusto la contestaré. Muchas gracias por la atención.